Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Hoy vamos a iniciar un tema en relación al derecho sucesorio y vamos a partir precisamente de la definición de herencia, la cual pues vamos a vincularla con otro concepto que es el patrimonio, que es bien importante que lo tengamos en cuenta porque pues están íntimamente relacionados. También ya había subido a la plataforma de YouTube este concepto de patrimonio y de los derechos reales que son relevantes también para este tema de las sucesiones. ¿Qué es la herencia? La legislación civil para el estado de Guanajuato, el Código Civil, señala que la herencia es la sucesión en todos los bienes, derechos y obligaciones del difunto que no se extinguen con su muerte. Entonces, cuando hablamos de derechos, bienes del difunto, estamos refiriéndonos precisamente al patrimonio. El patrimonio, si recuerdas, es el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas apreciables en dinero. Este patrimonio se divide en el activo y en el pasivo patrimonial. El activo patrimonial se integra con los bienes y los derechos apreciables en dinero y el pasivo patrimonial se integra con las obligaciones y las cargas apreciables en dinero. Entonces, la herencia es la sucesión del patrimonio, es decir, la transmisión del patrimonio del difunto que no se extingue con su muerte. Los bienes y los derechos apreciables en dinero no se extinguen con la muerte del difunto o del decuyus o autor de la herencia, sino que se transfieren a sus herederos. Las obligaciones y las cargas apreciables del dinero que constituye el patrimonio del difunto no se extinguen con su muerte, no, sino que se transfieren a sus herederos. Los herederos pudiéramos pensar que dicen, bueno, ya se murió X, vamos a pensar en mi papá, mi tío, mi hermano, etcétera, y pues voy a heredar sus bienes, su casa, su terreno, sus cuentas bancarias, pero pues no consideran que también van a heredar las obligaciones y las cargas del muerto, del papá, del tío, de los hermanos, según sea el caso. Si estamos hablando, por ejemplo, de un patrimonio, perdón, de una sucesión por testamento o de una sucesión intestamentaria, también llamada sucesión legítima. Entonces, el heredero no debe de pensar que solamente hereda los bienes, no. Eso es un error en el cual incurren los herederos. Los herederos adquieren la universalidad, es decir, el todo, el patrimonio. Entonces, a la hora de la muerte del autor de la herencia, los herederos adquieren tanto el activo como el pasivo patrimonial y van a responder de las cargas, es decir, del pasivo patrimonial, con los bienes que heredan, hasta la cuantía de los bienes que heredan, porque vamos a ver más adelante en videos posteriores que los herederos solamente responden del pasivo patrimonial con el activo patrimonial. No van a responder con su propio patrimonio de los bienes de la herencia, no, ya que según el Código Civil, toda herencia se recibe a beneficio de inventario. Para que los herederos también, pues de alguna manera no tengan la preocupación de que dice, oye, ¿qué pasaría si con el activo del muerto o del autor de la herencia
es decir, con la casa, con el terreno, con los derechos X y Y, no alcanzo para cubrir las deudas, no alcanzo para cubrir el pasivo patrimonial. ¿A poco yo con mi propio patrimonio voy a pagar estas deudas? No, eso no es así. Solamente va a responder de las deudas de la herencia con el activo de la herencia, nada más. Bueno, finalmente vamos a dar dos cuestiones, o vamos a platicar de dos cuestiones más. La herencia puede ser testamentaria o bien herencia intestamentaria, también llamada legítima. La herencia testamentaria es aquella donde el autor de la herencia deja o dicta un testamento. Un testamento, en términos generales, es el acto jurídico mediante el cual el autor de la herencia o el testador dispone de sus bienes, declara de sus obligaciones y de sus derechos y cumple sus obligaciones para después de la muerte. Entonces, en el testamento, el autor de la herencia va a disponer de su patrimonio para después de la muerte. En cambio, en la sucesión legítima, aquí la voluntad del autor de la herencia es suplida por la ley, ya que en el caso, en el supuesto genérico de que una persona no deje testamento, su patrimonio para después de su muerte va a transferirse a los herederos de acuerdo a las disposiciones de la ley. Es decir, la ley suple la voluntad del autor de la herencia. Y la sucesión legítima va a partir de dos o tres principios fundamentales. Primer principio: los herederos más próximos excluyen a los más remotos. Los herederos que se encuentren en el mismo grado heredarán por partes iguales. Los herederos o los parientes por afinidad no tienen derecho de heredar. Es decir, el suegro, la suegra, los cuñados y demás, ellos que son parientes por afinidad no tienen derecho de heredar por sucesión legítima. Todos estos principios son importantes que tú los conozcas para que determines en su momento, cuando una persona no deja testamento, quiénes son las personas que van a heredar, a quién se le va a transmitir ese patrimonio hereditario, los bienes, los derechos, las obligaciones y las cargas apreciables en dinero, de los cuales el autor de la herencia es titular. Espero que te haya servido este video, que hayamos aprendido algo sobre la sucesión y los tipos de sucesión por testamento y sucesión legítima y los principios últimos que rigen a la sucesión legítima. Espero que hayas aprendido, que te haya gustado este video. Cualquier duda o comentario, házmelo saber y yo te daré respuesta en breve. Gracias, que tengas buen día y hasta luego.